Papá, te glorificamos, damos gracias, te adoramos, Señor, te adoramos, te bendecimos, Padre. Hemos venido a adorarte, a glorificarte, a darte gracias, Señor, porque tú eres santo, tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres nuestro único Dios. Ante ti, Señor, estamos. En tu presencia hay plenitud de gozo. Sean bienvenidos, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les acompañe, Dios les favorezca, Dios los cuide, los proteja, les dé paz. Hoy, como todos los domingos, nuestro amigo y hermano, el pastor Pedro, que quiere en esta mañana traer una palabra inspiradora, una palabra del corazón de Dios a tu corazón. No te tropezaste con este video por casualidad, así que damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de las redes sociales. Les decimos su vida. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él nos ama. Él es nuestro Dios, Él es nuestro único y verdadero Salvador. A Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el poder, por siempre. Así que si me acompañas a orar para comenzar rapidito la palabra, te lo voy a agradecer. Hemos orado anteriormente, hemos ya alabado a nuestro Dios con cánticos, con adoración, y es momento de hacer la oración para comenzar esta parte del culto. Así que baja tu cabecita 2 minutos, cierra tus ojitos y ponte en comunión con el Padre. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por esta preciosa oportunidad, este nuevo día, esta hermosa mañana. Un poquito calurosa, pero grandiosa, Señor. Tú tienes control de todo. Y venimos ante tu presencia a alabar, a glorificar tu nombre, a darte gracias. Porque nos despertaste, porque nos cuidaste, porque nos amaste, Dios. Y nos llenas de ti cada día. Señor, ayúdanos a llevar la palabra. No te pido que nos quites, sino que nos uses para tu gloria. Y que esta palabra cale en el corazón de cada oyente. Y tú la selles con tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amados hermanos, y esta mañana quiero hablar de los días malos. ¿Quién no ha tenido un día malo? Levanten la mano el que nunca haya tenido un día malo. Ahora, ¿sabes cómo superarlos? Pues así se llama la prédica. Días malos, ¿cómo superarlos? El texto que vamos a utilizar está en 1 Samuel 30, del 1 al 10. 1 Samuel 30, del 1 al 10, y relata una historia del rey David. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Gilgal al tercer día, los amalecitas habían invadido Negev y Gilgal, y habían asolado a Gilgal, le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los hijos y las hijas que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y es aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas por llorar. Las 2 mujeres de David, Ainoa, Jezreel y Abigail, la que era mujer de Nabal, el del Carmelo, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, gloria a Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el Edof. Y Abiatar le acercó el Edof a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y partió David, pues, él y los 600 hombres que estaban con él.
y llegaron hasta la torre de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que estaban cansados y no pudieron pasar el terreno de Besor. Aleluya. Wow. No hay duda que Dios quiere seguir hablando en torno a la consolación. Empezamos la semana pasada hablando de la consolación. Y esta semana Dios ha traído otra vez lo que es la consolación, pero desde otra perspectiva. Desde una perspectiva, como diría algunos, humana, como dirían algunos, más sencilla, o como dirían otros, más fácil de digerir o de entender. Dios quería hacer algo. Y es normal que Dios quiera hacer algo cuando estamos en angustia. Verdaderamente David estaba enfrentando uno de los días más difíciles de su vida. Y seguramente uno de los días más malos en los cuales David podía estar. Yo no sé cuántas veces has tenido días malos. Cuántas veces has sido cautivo por el enemigo, se ha llevado algo tuyo, has sido presa de las condiciones sociales, políticas, de enfermedad, de cualquier cosa. Era un día de tristeza, pues prácticamente lo había perdido todo. Esta semana vimos unos reportajes de personas que habían perdido todo hace 5 años, hace 3 años, hace unos días. Se quemó una casa de unos viejitos, eran 3 ancianos, y perdieron todo. Y uno escuchaba el lamento. Otro de los casos que vimos fue de una señora que se derrumbó un muro de contención por las lluvias pasadas, en la pasada tormenta, la tormenta Ernesto, y su casa estaba a punto de colapsar. Y ella gritaba desde su angustia. Cuando pierdes a alguien, a veces no encuentras consuelo. Ayer nos levantamos con la noticia de que la hija de una amiga de nuestra infancia, de una ex compañera de estudio, de una vecina, una adoradora increíble del Señor, había pasado a jurar con Dios. Mucha gente dice que perdió la batalla. Yo no digo que perdió la batalla, yo digo que ganó la batalla. ¿Y sabes por qué ganó la batalla? Porque está en la presencia de Dios. Ya no sufre, ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay amargura. Lo que ahora hay es gozo para ella. Sí, algunos podemos estar tristes y desconsolados, porque cuando se muere un esposo eres viuda, cuando se mueren tus padres eres huérfano, pero cuando se muere un hijo no hay ningún título. Y eso lo vamos a ver posteriormente. O sea, y hay que orar por esas personas. La semana pasada hablábamos del caso de otro hermano que también había fallecido, había dejado su familia, su mamá, su hermana, sus hijas. Y hemos visto constantemente cómo el enemigo ha ido atacando a las personas de la iglesia por diferentes áreas. Y esta no es la excepción. Seguramente muchos de nosotros también hemos vivido días así, días difíciles, días de angustia, días de tristeza, días malos, días de dolor. Y posiblemente en esos momentos estamos pensando o pasando por tiempos los cuales jamás pensábamos pasar. Hace muchos años atrás falleció mi abuela y yo estaba trabajando en una iglesia, haciendo el sonido de la iglesia. Y cuando me llamaron, ella estaba en agonía en el hospital, y le dije a mi hermana menor, muy ya mismo. Y como a la hora me volvió a llamar y el espíritu me inquietó y fui donde el pastor y me dije, me tengo que ir porque tengo que ir a presentar el plan de salvación a mi abuela, que está a punto de fallecer. Y gran sorpresa me llevé, porque cuando llegué a presentarle el plan de salvación, ella me dijo, tranquilo hijo, ya yo arreglé mis cosas con mi Dios hace 2 días. Yo le entregué mi corazón al Señor. Y mira, ve aquellos 2 angelitos, yo no los podía ver porque ella la estaba viendo. Ya vinieron a buscarme. Yo estoy preparada. Así que no llores, fortalécete y ayuda a tu mamá. Ayuda a tus hermanos que no van a poder soportar la carga, que no van a poder soportar el dolor. Consuélalos. Esa fue la petición de mi abuela. En ese momento
Sí, tenía dolor, pero tenía la fortaleza del Señor. Tenía la fortaleza del Señor porque Dios la había utilizado a ella para darme una lección de vida, de que Dios tiene cuidado de ti, de que Dios tiene cuidado de mí y que Dios se anticipa a tu dolor. Es más, te voy a ser sumamente honesto. Hay un himno que nos encanta mucho, tanto a mi señora como a mi hermana, que cumplió esta semana, que en una de las partes dice que tú me despiertas antes de que recuerde mi dolor y lo alivias, lo sanas, tú sanas mi dolor antes de despertar. Así es el Señor, Él sana el dolor, Él sana la angustia. Por eso en esta historia podemos ver grandes lecciones de vida. Y vamos a ver una primera lección, y es que los días malos, las lágrimas son el primer paso para nuestra restauración. El verso 3 y 4 de 1 de Samuel 30 dice: vino pues David a la ciudad, que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Sabes qué? Se vale llorar. Lo que no se vale es rendirte. Lo que no se vale es quedarte llorando, quedarte ahí en la angustia. Se vale llorar. El texto muestra que David lloró, que estaba en agonía, que estaba en tristeza, que tenía un corazón agobiado. David no tuvo vergüenza. Él no tuvo vergüenza de llorar. No fingió ser fuerte, no fingió ser inquebrantable, como muchos de nosotros hacemos a veces, que nos creemos indestructibles, inquebrantables, que no lloramos. Y muchos de nosotros le hemos dicho a nuestros hijos varones: los hombres no lloran. Mira, es una mentira. Eso es una gran mentira. Los hombres también lloran. Los hombres también sufren. Los hombres también padecen. No, porque llorar es de niña. Eso es el machismo el que habla. No habla un padre, habla un machista. Porque los hombres, cuando sentimos dolor, lloramos, nos compungimos, nos da tristeza. En los días malos viene a nuestra vida el Señor y no espera que seamos inquebrantables. Pues, como dice la palabra, tenemos un tesoro en vaso de barro. Y me va a decir: pastor, ¿de qué usted está hablando? Segunda de Corintios 4:7, Pablo dice: pero tenemos un tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, tú y yo podemos llorar, tú y yo podemos compungirnos. Mira, hace un mes atrás, yo perdí mucho dinero. Hicimos una inversión y se apropiaron de la inversión y no me querían devolver nada. Y en el momento lloré, me compungí, me puse triste, hablé con mi esposa y me dijo: ¿qué vas a hacer? Y yo le dije: voy a orar, no puedo hacer nada más. Lloré, pero ahora me toca levantarme y orar. Y oré al Dios del cielo. A la semana, la persona que se había apropiado ilegalmente de mi inversión me devolvió la mitad de la inversión. La mitad. Durante el resto del mes, seguí utilizando la inversión y reinvirtiéndola. Y puedo estoy casi completamente seguro que ya alcancé la pérdida o parte de la pérdida. Por lo menos 2/3 partes de lo que había perdido ya lo alcancé. En un mes. Eso no lo hago, no lo hice yo. Eso lo hace Dios, que te da la inteligencia, que te da la sabiduría. En los tiempos malos, en los tiempos difíciles, tenemos que recordar que nuestro Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Dice el Salmo 34, verso 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hoy hablo a las personas que necesitan consolación, a las personas que están pasando por un dolor profundo, por una enfermedad, por una mala noticia, por una carta, por tantas cosas. A veces nos llega una carta de cesantía,
una carta de divorcio, algo que nos puede poner triste, una pérdida de un familiar, de alguien que amábamos o que amamos. Pero ¿sabes qué? Aún en esos momentos tristes, en esos momentos de angustia, en esos momentos de debilidad, nuestro Dios siempre, siempre está contigo. Amén. Gloria a Dios. Cuando nuestro corazón está quebrantado, solamente lo podemos llenar y podemos estar seguros de que Dios tiene compasión de nosotros. Voy a relatar una historia que se encuentra en el libro de Lucas y habla de la viuda de Naín. Y me van a preguntar, pastor, ¿qué tiene que ver la viuda con esto? Mira cómo dice el texto. Aconteció que después que iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de los discípulos y una gran multitud, cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, he aquí estaba, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda. Y había mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Tocó el féretro y el muerto resucitó. Esa era la única alternativa que tenía esta viuda: que su hijo la redimiera, la consolara en su vejez, la ayudara, porque en ese tiempo una mujer viuda y sin hijos era apartada de la sociedad, vivía de limosna. Mas Dios siempre se compadece. Dios sale a consolarte. Dios sale a compadecerse de ti. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que ibas a pasar por eso y ya tiene una respuesta preparada para ti. Hoy oramos por las personas que perdieron un familiar, oramos por las personas que están enfermas, porque Dios, en medio de tu enfermedad, en medio de tu luto, en medio de tu llanto, en medio de tu lamento, Dios tiene algo preparado para ti. La palabra dice en Jeremías 29:11: pensamientos de bien y no de mal tengo para que alcances el fin que esperas. Entonces, en vez de estar llorando porque falleció tu hijo o tu hija, debes darle gracias a Dios por el tiempo que estuvo contigo. Mira, hace unos años atrás yo estuve con mi hermano Heriberto, el funeral de su hermano, el pastor Durán. Heriberto es un gran amigo de muchos años, a cual amo profundamente, y a su esposa Adanara, a la Enriquez, a la Nora Enriquez. Y estuvimos hablando y le digo: mira, de parte del Señor, claro, porque de mí no podía salir nada en un momento de tristeza. Yo conocía a su hermano y lo amaba, era un gran amigo, a los hermanos Durán en Arecibo. Pero Dios le dio una palabra a través de mí, que luego yo me la repetía, porque decía: mira, en estos últimos días pudiste estar con tu hermano. Y es lo que yo siempre le he dicho a mis hermanos: esos últimos meses de la vida de mi papá, pudimos estar con él, aunque fueran algunos días. Y esos últimos 3 días que estuvo en el hospital, la pasamos todo el tiempo con él. Nos disfrutamos hasta lo último. Pudimos ver y pudimos sanar las heridas que hayamos tenido. Pudimos disfrutar la vida de nuestro padre. Él se pudo disfrutar la vida de su hermano y compadecerse, dar gracias a Dios por el tiempo que estuvo. Hoy te digo que si estás llorando por la pérdida de un familiar, da gracias por el tiempo que Dios te permitió tenerlo, porque los hijos no son tuyos ni son míos, ni pertenecen al Señor. Lo dice la Biblia: son un regalo, son prestados, son de papá. Y deposítalo en las manos. Yo sé que estás llorando, yo sé que estás en tristeza, sé de tu angustia, pero la única persona o el único que puede sanar tu corazón se llama Cristo. El segundo punto que quería traerte es que en los días malos tenemos que fortalecernos en Dios. El texto que habíamos leído, 1 Samuel 30, el verso 5 y 6, dice: las 2 mujeres de David, Ainoa y Abigail, también eran cautivas, y los hijos de David también.
Y David se angustió mucho, porque el pueblo quería apedrearlo. A veces la gente que ha estado a tu lado te culpa por cosas que tú no tienes culpa. Y se tratan de desquitar contigo, pero no lo hacen porque quieran, lo hacen desde su dolor, que era lo que pasaba en esta historia. La gente hablaba desde su dolor, desde su miseria, desde su angustia. David es el culpable, tenemos que hacer algo. Pero ya Dios había dispuesto fortalecer a David y darle un plan para que se pudiera reivindicar ante el pueblo, pero para que el pueblo supiera que hay un Dios soberano. Gloria a Dios. En los días malos no se superan en nuestra fuerza, sino en las fuerzas de nuestro Dios, reconociendo que nuestra incapacidad es grande, pero confiando en que el poder viene de Jehová, de Él, el que hizo los cielos y la tierra, el que te formó desde el vientre de tu madre, el que conoce tu historia y te llama por tu nombre, se llama Dios, Jehová, Rey de Reyes y Señor de Señores. En este texto vemos que David estaba quebrantado, David estaba triste, David tenía oposición, David no tenía ninguna otra alternativa. Había perdido a la familia, había perdido los bienes, ya no tenía ni los compañeros porque estaban a punto de traicionarlo. Se volvieron en contra de él los que estaban con él en batalla, los que lo vieron tener sus glorias, ahora querían el pescuezo de David. Querían cortarle la cabeza. ¿Alguna vez te has sentido así? Yo sí. Créeme que yo sí. Muchas veces los que estuvieron conmigo en las largas batallas trataron de cortarme la cabeza porque algo no les salió. Me culpaban de algo que yo no tenía culpa. Pero ¿sabes qué? Dios siempre saca a flote la verdad y nos da ánimo. Podemos confiar y podemos ver cómo David no le quedaba más opción que fortalecerse en nuestro Dios. Porque él sabía y confiaba en la promesa, ya la había visto, su poder. ¿Cuántas veces has visto el poder de Dios? ¿Cuántas veces Dios ha hecho proezas contigo? ¿Cuántas veces Dios ha cumplido sus promesas y te ha sacado a flote? Y ahora, por una pequeña causa, ¿quieres darle la espalda? Isaías 40:29 dice que Jehová da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No tienes fuerza, estás cansado, ven donde Jehová. Él te multiplicará la fuerza. Él te dará fuerza aun cuando ya no tienes. Dios tiene fuerza para ti. Ya no luches en tus propias fuerzas. No sigas tratando de hacer las tuyas. Mi confianza, yo no sé la tuya, pero la mía está en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo no puedo confiar en nadie más que no sea Dios. Porque aun cuando yo estuve en angustia, cuando tuve luto, cuando estuve en tristeza, cuando tuve enfermedad, cuando tuve calamidad, el único que salió a mi rescate fue Dios. Sí, hubo mucha gente, vamos a estar contigo en las buenas y en las malas. Estuvieron muchos en las buenas y en las malas estuvieron dos de los amigos, de miles que tenía, de cientos que tenía. Estuvo mi familia. Pero de mis amigos, mira, 2 me fueron a visitar al hospital. 2. Yo manejé más de 35 artistas. 2 de ellos me visitaron al hospital. Mi papá me decía, esos sí son amigos. Porque sabían de qué enfermedad. Los demás te utilizaron. Tus amigos son los que se sienten a llorar contigo cuando tienes días de tristeza. Los que, aún cuando estás en días de angustia, vienen ahí y te dicen, estoy contigo, estoy aquí. Te voy a escuchar. Y si quieres llorar, lloramos juntos. No te voy a dejar solo. Así es el Espíritu Santo en tu vida. Él nunca te deja solo. Dios siempre sale a tu encuentro. Por eso es que mi confianza y la tuya debe estar en las manos de Él. Ya no luches en tu fuerza. En Efesios 6 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es la tuya, no es la de tu familia, no es la de la riqueza, no es la de tu poder. Todo se puede ir.
Todo lo puedes perder, menos las fuerzas de Dios, menos el amor de Dios, menos la confianza en Dios. Y si no te pueden abandonar en un hospital, tu esposa se puede ir. Yo tenía una compañera cuando tuve mi problema de cáncer, que a la primera noticia salió huyendo. Todo puede pasar, pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan específico. Y era el momento de mi reconciliación con Él, con el que me cuidó, con el que me crió, con el que me sustentó. Para superar los días malos es el tercer punto, ya estoy casi acabando, me faltan dos. El tercer es, para superar los días malos, tenemos que dejarnos guiar por nuestro Dios. En el texto que hemos leído, el verso 7 y 8, dice, y David y el sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, le dijo, yo te ruego que me acerques el Edof. Y Abiatar le acercó el Edof. El Edof en ese momento era algo que utilizaban los sacerdotes para invocar la presencia de Jehová. Y David consultó a Jehová. ¿Perseguiré a esta gente? ¿Qué haré? A veces Dios te dice sí, no, o está en silencio. Y tú sabes qué quiere decir cuando está en silencio. Espera en mí, dice Jehová, porque yo tengo cuidado de ti. Gloria a Dios. David estaba viendo que en esos días más difíciles de su vida, su corazón estaba preocupado y angustiado y aún triste, pero podía irse a través de su locura, podía resbalar sus pies, como dice el Salmo 94, si en algún momento resbalaron mis pies, pero tu amor, Señor, vino a mí y me ayudó. David sabía que en medio de su enojo, en medio de su depresión, en medio de su angustia, él podía clamar a Jehová, porque Jehová tenía cuidado de él, y lo iba a ayudar. Gloria a Dios. Aunque en ese momento de tristeza, en ese momento de dolor, en los momentos malos, en los momentos difíciles, nos aventuramos a veces a tomar decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, porque solamente conocemos un camino, el camino de la impulsividad, pero Dios tiene cuidado de nosotros y nos frena en el camino. El cuarto punto, ya para terminar, en los días malos muchos desmayan, pero tú no te rindas. El verso 10 de lo que habíamos leído dice, David siguió adelante con 400 hombres, porque atrás se quedaron 200 que ya no podían, que estaban cansados, que estaban agotados, pero él siguió. David iba a enfrentar a los amalequitas, no importaba que se jugaba en esto, no solamente su vida, la vida de sus esposas, de sus hijos y de todo el pueblo que había quedado en Siglar, que se habían llevado de Siglar. Ya había gente que ya no podía seguir caminando por el dolor, pero Dios siguió y le dio fuerzas, porque Dios da fuerza al cansado. Camina con el que quiere caminar contigo. El que se quiera quedar atrás, que se quede. Ora por él y déjalo. Suéltalo. Aprende a caminar solo si tienes que caminar, pero camina hacia los brazos del Padre, porque Él siempre tiene cuidado de ti. Igualmente pasa en nuestras vidas. En tiempos malos, en tiempos difíciles, vamos a ver mucha gente que dice, sí, voy a estar contigo. Sí, van a roncar mucho, como dicen los muchachos de hoy en día. Pero ahora la verdad te van a dejar solo. Muchos cristianos dejan sus ministerios en momentos de angustia. Y veremos otros que en esos momentos cierran sus negocios, despiden empleados, se dejan llevar por la angustia. ¿Sabes qué? En estos días que ha habido problemas con energía eléctrica, muchos de los comerciantes que lo han perdido todo, yo realmente los admiro, porque hay algunos que se han quedado en el camino, pero hay otros que realmente se han esforzado por seguir llevando servicio al pueblo. Y a eso mi aplauso y mi admiración, porque se han dejado llevar por el Señor. Pero si nosotros estamos fortalecidos en Dios, nada nos puede detener, porque no son nuestras fuerzas,
son las de Él. Este es el último texto para ya terminar. Deuteronomio 7, 21 dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti y es Dios grande y temible. Jehová está en medio de ti como poderoso gigante y te va a dar las claves y las alternativas para seguir adelante y seguir luchando. No te rindas, el consuelo viene de parte de nuestro Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.